es el mínimo indispensable que exige la Ley Federal de Consulta Popular. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablar más a detalle de esta propuesta, tenemos en la línea telefónica al presidente nacional del PRI, César Camacho. Muy buenos días, César, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Ana María. Buenos días a Raimundo y a Juan Pablo también. César, ¿has tenido alguna reacción ya ante esta propuesta? ¿Qué has escuchado? Sí, cómo no, los ciudadanos están contentos. Hay una evidente necesidad de mantener calidad en la representación política, pero más eficiencia en el trabajo de un poder vital para el sistema democrático, de tal suerte que en el priismo hay entusiasmo y creo que en la ciudadanía otro tanto. Este fue un planteamiento de Enrique Peña antes de la campaña, después lo hicimos patente en nuestra plataforma electoral y el PRI lo secundó también en su asamblea, de suerte que es un ejercicio de congruencia y se las debíamos y la queremos pagar. César, pero a ver, sí ha habido buenas reacciones y se han visto algunas encuestas sobre este tema de que probablemente tendría mucha aceptación por la población, pero la razón de los pluris era hace años era para poder asegurar representación de partidos, de otras voces en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Cómo hay que pensarlo en términos de la política de este país a largo plazo? Por supuesto, y así lo pensamos, Ana María. Esto que comentas se incorporó el texto constitucional con los llamados diputados de partido en los años 60. Una especie de perfeccionamiento de esa figura se da en los años 70 al incluir los llamados diputados de representación proporcional, que no solo tienen como propósito asegurar que todas las voces estén representadas, sino, y lo subrayo, hacer que la representación nacional, el número de legisladores, sea lo más cercano posible al porcentaje de votos que los partidos obtuvieron en las urnas. Es decir, hubo o hay partidos que obtienen uno o dos o ningún diputado de mayoría en los distritos, pero tienen 4, 5, 6% de los votos, y obviamente es una expresión de democracia que tengan curules donde se puedan consignar las ideas y los planteamientos de esos partidos. Pero lo que nació solo para minorías hoy nos favorece a todos los partidos. Ahora, no estamos pretendiendo que desaparezca la representación proporcional, sino que su número se reduzca a la mitad. En lugar de 200, 100 diputados por este principio, y los 32 senadores de representación proporcional, que desaparezcan todos, porque las minorías están representadas justamente con un senador que dando su fórmula en segundo lugar, ese senador era el que aparecía en el primer lugar de la fórmula. Me explico, 32 senadores de primera minoría garantizarán la pluralidad en la Cámara. Por eso nuestro planteamiento es 100 diputados de representación proporcional, más 300 que ganan en un distrito serían 400, y en el caso de los senadores, los 64 que ganan en su estado y 32 que son la primera minoría en elección de esa naturaleza por entidad federativa. César, te saluda Raimundo Rivapalacio, muy buenos días. ¿Qué tal, Raimundo? Oye, César, desde las reformas de Reyes Heroles a las que te referiste en los 70s, el sistema político mexicano entró en una, muy propio de la política mágica del sistema político mexicano, en la cual ni era totalmente representación directa, ni era totalmente representación proporcional. O sea, como siempre, los mexicanos somos muy creativos y metimos dos modelos para poder conciliar las realidades mexicanas. Y las realidades mexicanas, lo mencionaba Ana María de alguna manera en su primera pregunta, tenía que ver con que el peso del PRI era tan fuerte y la necesidad del propio país de ir avanzando, que desde el PRI, desde el gobierno, se buscó esta gran reforma política que ha sido
probablemente la más importante en su primera generación, para que los partidos de oposición, que nunca iban a llegar al poder por la vía como se tenía aquel viejo sistema político, pues pudieran de alguna manera acceder, y hoy lo vemos en esta alternancia, en este equilibrio. Ahora, cuando se establece también las plurinominales, hay esta idea de que este país no estaba suficientemente representado por los grandes partidos. Si nosotros nos vamos a... si esto diera resultado, y no me cabe la menor duda de que va a haber una mayoría de mexicanos que van a decir sí, nosotros queremos que se reduzca la Cámara, no va en detrimento, César, te lo pregunto totalmente directo, de los partidos que no pertenecen a este grupo de los tres grandes institutos políticos. ¿No es esta iniciativa el principio del fin del multipartidismo y el fortalecimiento de un sistema de tres partidos? La última palabra la van a tener los ciudadanos, y los partidos tenemos en cada episodio el reto no solo de mantenernos, sino hacer crecer nuestra votación. Estará asegurada la participación también de esas minorías, pero nos obligará a ser más competitivos. Y además, Raimundo, pues me pongo muy contento al escuchar que pronostiques un apoyo ciudadano abrumador a esta iniciativa, porque eso significa que estamos dando en el centro, en algunos de los asuntos que importan a los electores, que al final pues son el protagonista de la democracia en cualquier país. Oye, no se puede contigo, siempre agarras un excelente spin. Sí. Ahora, déjame, ya que estamos en ese plan, te voy a preguntar, ¿por qué, cuando tú hablas de la reducción de plurinominales en el Senado, está clarísimo? Tú dices, el Senado tiene una composición de mucho balance y esto genera un imbalance. Ahí está, es muy cristalino y transparente. En el caso de los diputados, ¿por qué 100 y no 50? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no los 500 se vuelven plurinominales y no de mayoría directa? Entonces, primero es el número. ¿Cómo llegan al número? En segundo, y por eso yo decía, recuperando tu spin, que la consulta popular les debe de dar una abrumadora mayoría, porque los ciudadanos no están viendo este equilibrio de partidos, la necesidad de fortalecer y consolidar un sistema democrático, sino están viendo un diputado es igual a una dieta de 60,000 pesos, por lo tanto, si hay 100 menos, pues van a ser tantos 600,000 pesos, 600 millones de pesos menos, más 3 años, o sea, sí conviene. Entonces se va a ver de manera económica esta reducción. Por eso creo que es muy importante que nos puedas explicar y ver hacia dónde va este debate, para que no nos lleve a nosotros a la percepción de que es una consulta popular enmarcada en un asunto meramente electorero. No, yo estoy convencido de la necesidad de tener un sistema mixto, Raimundo. O sea, a pesar de que hay países con un altísimo nivel de desarrollo democrático como Alemania, que para ponerlo en el lenguaje nuestro, no es que así se llame, ellos tienen solo plurinominales. Es decir, no hay distritos, sino se vota y se asigna el número de representantes equivalente al porcentaje de votos de cada partido. De suerte que nosotros, porque también esto es muy mexicano, la gente quiere conocer por quién está votando. Por eso nosotros somos afectos a mantener el sistema mixto de representación, donde coexistan los de mayoría relativa, los que se eligen en los 300, cuya identidad es conocida por los electores, que conocen su trayectoria, que los ven caminar las calles y hacer propuestas, y que coexistan con este otro sistema equilibrador que garantiza el pluralismo y hace que haya una especie de compensación en la integración de las cámaras. De suerte que para nosotros no es una cuestión de orden cortoplacista, no solo es un asunto de pesos y centavos, que me queda claro, a la gente le hace muchísimo sentido. Para nosotros tiene el doble propósito de imprimirle mayor calidad a la democracia, mayor eficiencia en el trabajo cotidiano, que creo que se da cuando en vez de 500 haya 400 y en vez de 124, 96 senadores. De suerte que es mucho más que un asunto de dinero.
Perdóname que diga esto que parece expresión cínica. Si se dice, y a veces lo decimos nosotros los políticos partidarios, que la democracia es cara pero vale la pena, alguien diría con pragmatismo, bueno, 100 diputados más o 100 diputados menos no hacen la diferencia en cantidades tan importantes. No solo es un asunto de dinero, sino de eficacia, de procesamiento de decisiones, que me queda claro porque he tenido la oportunidad de estar en ambas cámaras. Es mucho más fácil cuando los actores en escena son muchos menos y obviamente los partidos estaremos obligados a escoger muy bien tanto los que van a los distritos como los que entrarían eventualmente por el sistema plurinominal. César, dice sobre la calidad de la democracia, sobre la calidad del debate parlamentario. ¿No quienes hacen la diferencia hoy en día en este debate y en esta calidad del trabajo son los plurinominales? ¿No es ahí donde los partidos realmente llevan a sus mejores cuadros en términos de especialización, de experiencia, que no los llevan a la competencia cotidiana en una campaña ante el peligro? Pues primero de que no sean nada buenos para poder hacer campaña, que no tengan carisma, que no tengan arraigo, pero que sin embargo el valor que tienen por su conocimiento sobre ciertos temas los hace fundamentales dentro de las cámaras. Y mientras que la parte de los diputados que van por, o senadores, que son electos por la vía directa, más allá de que por supuesto que hay una buena cantidad de ellos y de ellas con una gran calidad parlamentaria, gran calidad política y técnica, también es cierto que a través de estas curules y estos escaños, pues es como los partidos reparten sus cuotas, esta parte que no les gusta que se les diga, tan corporativa y tan clientelar, que no hemos podido sacudirnos de la política. Yo creo que la competencia, la preparación, la especialización no tiene que ver con si alguien es de mayoría o de representación proporcional. Y ahí están las muestras. Ahora, no se trata, insisto, de quitarlos, sino de reducirlos y que todos nos hagamos más competitivos independientemente de cuál es el principio por el cual nuestro partido nos postula. Y estamos, todos los partidos obligados a escoger muy bien, en el caso nuestro, muchas mujeres, muchos jóvenes, que independientemente de serlo, sean gente competente, no solo para ganar una campaña, sino para después desempeñar con más que decoro la representación política. Creo que no hay fórmulas perfectas, siempre son ejercicios de aproximación, pero creo que esto nos puede llevar a mantener e incluso acrecentar la calidad en el debate y la representación política con un esquema mucho más ágil y sencillo para el procesamiento de las decisiones. César, buenos días, te saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. Juan Pablo. Una pregunta con respecto a los tiempos, entendiendo que este gobierno que acaba de pasar y este periodo legislativo que acaba de pasar, el tema de las reformas, la rapidez con la que fueron aprobadas y más allá del tema económico del que se habla dentro de esa propuesta, el tema de la eficiencia y de la eficacia, ¿por qué proponerlo ahora luego de una relación recompuesta entre el Ejecutivo y el Legislativo y cuando las reformas fueron aprobadas y en tiempos cortos y en tiempos récord en esta última legislatura en cuestión de eficacia? Bueno, ni tan récord, nos echamos casi 20 meses, pero bueno, para el escalado de la reforma puede parecer poco, pero esto no tiene que verse como una expresión hostil o de por qué ahora le hacen daño a uno de los poderes. No, más bien hay que verlo positivamente. ¿Por qué se le robustece? ¿Por qué ahora? Porque además estamos echando mano de un mecanismo que recién creamos los mexicanos, que es la consulta popular, cuando tradicionalmente lo que imperó era la democracia representativa, que no deja de ser importante, fuerte y práctica. Pero ahora que hay posibilidad de que la gente se pronuncie sobre temas de interés nacional, pues estamos aprovechando un mecanismo que acaba de crearse hace poco más de un año en la Constitución y menos de medio año en la ley respectiva, la Ley Federal de Consulta Popular. Entonces creemos que es ahora, en el entendido que de prosperar, iniciará su vigencia en 2018.
Oye, César, una última pregunta, y esta es una pregunta que nos manda uno de nuestros tuiteros, nos pregunta Alexia Barrios, que explique, César Camacho, cómo evitará la controversia de la consulta popular para eliminar a los legisladores y no en la reforma energética. Y es interesante la pregunta por los momentos, porque por una parte están proponiendo una consulta, el PRI, en el tema de legisladores, pero sí están tratando de tener una consulta en relación al tema energético. ¿Cómo le responderías a Alexia Barrios? Que todos los partidos estamos interesados en echar mano del mecanismo de consulta popular, y hay cuando menos dos aduanas, para llamarlas de algún modo. La primera, tener el número suficiente de firmas que respalde diríamos, la viabilidad, o mejor dicho, la posibilidad jurídica de la pregunta. Y la viabilidad la dará la Corte al calificar el tipo de pregunta que estamos haciendo. Y la última palabra, pues la tendrán los ciudadanos. Claro. Oye, César, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Muchísimas gracias, César Camacho. Gracias. Muy amable, muy buen día. Presidente nacional del PRI. Interesante, ¿no? A mí me parece espectacular. O sea, en términos de estrategia política no tiene pierde. Esto nunca hubiera sido aprobado por los legisladores. O sea, el proceso normal de que fueran los legisladores que hicieran una propuesta constitucional para reducir el número de sus colegas Pues no pasa. Es una discusión que lleva como 8 años. Sí. Pero no son temas muy técnicos y complicados para hacer consultas de la energética, del sueldo mínimo, del tema de los legisladores, como bien decías. No solamente es el tema de los plurinominales, sino entender el balance de las fuerzas políticas. No es demasiada consulta en el sentido de temas muy técnicos para la población. La consulta es un instrumento de la democracia muy importante. Sí. Y es precisamente, no es únicamente llegar, sino es también a lo largo del proceso, pues se tienen que discutir y ventilar las dos partes. Creo que no va a haber mucha discusión sobre el caso de los plurinominales, porque la gente sí ve en términos económicos el tema, ¿verdad? Pero la parte de la consulta del salario mínimo va a ser muy importante para ver cómo queda el balance, porque yo también creo que el salario mínimo pues va a tener por supuesto, que el PAN va, yo digo, en caballo de Hacienda, porque ¿quién no quiere que exista un mejor salario? Claro. Entonces, ¿cómo ahí en ese caso en particular, cómo se va a explicar por la otra parte que el asunto no puede ser por decreto o a mano alzada, sino que tiene que ser resultado de un proceso para ver la graduación de este cambio y cómo se va empatando con la parte de la productividad, porque si no, nos va a llevar efectivamente un incremento salarial sin nada más, lo que te genera son presiones inflacionarias, y al final ese incremento salarial se te queda totalmente desvanecido. Pero la consulta popular sí es este ejercicio de reformas ya de tercera generación democrática, donde se le da la posibilidad a un electorado en particular de votar por cosas que le afectan directamente. En este momento estamos viendo los temas a nivel nacional, pero esto nos va a llevar a consultas populares sobre enmiendas en casos particulares que si vamos avanzando vamos a poder llegar al tema municipal, porque un asunto que a un municipio le preocupe mucho puede no interesarle al municipio de junto, mucho menos algo que está del otro lado del país. Entonces sí creo que este es un gran avance. Pero déjame retomar tu comentario, Juan Pablo. Sí se presta a que empecemos a ver propuestas o preguntas para el uso de esta figura de la consulta popular, para pedir cosas que verdaderamente o son frívolas, pero muy populares. Voy a hacer un ejemplo muy exagerado. Yo quiero una consulta popular en donde el gobierno le regale a todo mexicano un celular. No, pues todo el mundo va a salir corriendo. Bueno, ¿Sí me entiendes? Se presta para de eso. Acuerdo. Si tú juntas las firmas, tú tienes tu consulta popular. Ese es el riesgo. Bueno, no, yo creo que no son riesgos. Yo creo que son procesos de maduración democrática. Sí. Y bueno, me parece que toda esta construcción de instrumentos donde hay una mayor participación de los ciudadanos, pues traíamos un déficit muy importante. O sea, la consulta popular
nosotros es una reforma de tercera generación. Oye, pero en el mundo las consultas populares tienen lustros, lustros. Bueno, la discusión en Estados Unidos sobre el uso de la marihuana, bueno, son consultas populares, ¿verdad? Entonces, a veces no lo percibimos. Que va a haber algunos valientes que digan, pues yo quiero una consulta popular de celulares, pues muy bien, guapo, junta las fiestas. Y no ligarlo a los tiempos electorales como se dice en Estados Unidos, ¿no? Como esas consultas que cuando es la elección intermedia o la elección federal, entonces puedes votar, pero no hacerlo... todo esto va a las elecciones. Está vinculado porque los procesos, todos los procesos para poder organizar son muy costosos. Entonces no es de que vamos a hacer una consulta popular en 3 meses y sí, ¿de dónde sale el dinero? No, se juntan con los procesos electorales porque en las boletas lo que hay es una boleta adicional para que tú puedas ir votando por las diferentes consultas. En algunos estados, en Estados Unidos, te dan listas de 16. Son libretas, son libretitas de cosas que tienes que leer y tratar de descifrar, y a veces son muy, muy complejas y muy técnicas. Pues yo propongo una consulta popular de que todos desayunemos chocolate en la mañana. ¿Se puede? ¿No? Es muy fácil, juntan las firmas y ya. Nos vamos a un corte. No se vayan. ¿Sabes qué? Pero no...